Por más que lo decíamos, siempre habrán obstáculos en la vida que nos pongan de cierta manera en situaciones incómodas, en situaciones de estrés. Por eso la gran pregunta es, ¿qué tan importante es para ti saber gestionar tus emociones en esos momentos? ¿Y qué herramientas tienes hoy en día para poder lograrlo? Por ello, he decidido crear este episodio donde voy a hablar desde mi experiencia sobre cuáles son esas estrategias prácticas que aplico para constantemente tener control sobre mis emociones y al menos saber hacia dónde dirigir toda esa energía para poder tener muchísima más paz en mi vida. Sin más, vamos con este episodio número 32. Hola, hola, y bueno, primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por estar en este episodio, un nuevo episodio. Como ya sabes, estoy intentando crear uno cada semana y mantenerme de manera constante. Idealmente, la idea es que sean publicados los lunes. Algunas veces lo estoy logrando, otras veces terminan publicándose el martes en la mañana, pero lo importante es que intentaré mantener esa constancia de un episodio semanal. Y bueno, lo más importante para mí también es asegurarme de que sea contenido práctico, contenido que realmente aplique para tu vida personal o para la vida de emprendedor, porque de eso se trata mis días actualmente, buscando la manera de llegar a esas metas que tengo en mis emprendimientos y también a nivel personal, cosas que quiero lograr, que quiero alcanzar para poder cada vez sentir que avanzo hacia los diferentes lugares que deseo. Y es por ese motivo que uno de los aspectos más importantes para mí que he aprendido durante estos años es el cada vez tener más control sobre mis emociones. Y esto no significa que puedo reprimir emociones, más bien es la forma en cómo uno entiende la emoción, entiende de dónde surge y a partir de ahí puedes gestionarla de la manera más sana posible para que no te afecte en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, para mí ha sido todo un proceso desde bastante joven el autoanalizarme. Creo que desde muy pequeño tenía esta curiosidad por entender las demás personas. Yo siempre fui muy callado, muy tímido, entonces me pasaba más que todo observando a los demás y poco a poco fui teniendo cierto interés por comprender mejor a los otros, por comprender también cuáles eran las cosas que las personas solían repetir o hacer. Si nosotros prestamos atención a nosotros mismos y también a las personas a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que suelen ser repetitivos en gestos, en palabras, en movimientos de algún tipo. Es como que hay comportamientos que nos van definiendo como seres humanos, a cada uno. Y el punto aquí es qué tan hábiles somos nosotros para detectarlos en las demás personas y sobre todo en nosotros mismos. Porque de esa manera, si ya detectas un comportamiento, puedes analizarlo y eventualmente intentar transformarlo hacia algo que más bien te pueda empoderar. Es inevitable, primero que nada, antes de hablar de este tema, el mencionar la inteligencia emocional. Posiblemente has escuchado sobre inteligencia emocional. Un autor muy famoso en estos temas se llama Daniel Goleman. He tenido la oportunidad de leer libros sobre él, bueno, sobre su trabajo. Y es muy interesante cómo nos enseña habilidades para comprender mejor este aspecto de gestionar las emociones. Porque, bueno, según este autor, Daniel Goleman, la inteligencia emocional es esa habilidad que podemos adquirir para entender y gestionar nuestras propias emociones y también la de los demás. Eso significa que tenemos que desarrollar en nosotros mismos la capacidad de autoconciencia, de autorregulación, de poder motivarnos y motivar a otros, de tener empatía, de tener habilidades sociales con las cuales podamos mejorar esas relaciones que tenemos con las demás personas, con nosotros mismos y también el empezar a poder tomar decisiones de manera más estratégica y más consciente. Y bueno, ¿por qué es importante para mí este tema? ¿Por qué es tan importante? Yo cuando estaba en el colegio empecé a tener momentos de estrés muy altos debido a la alta exigencia académica. Yo tuve la oportunidad de ir a un colegio científico donde la exigencia era muy fuerte y eso provocó que poco a poco tuviese momentos donde fácilmente entraba en cólera
o en sí empezaba a tener lo que se llama parálisis del sueño. No sé si nunca has experimentado esto o si has escuchado, pero la parálisis del sueño ocurre cuando estás muy, muy cansado y también tienes mucho estrés encima. Entonces provoca que cuando llegas al momento de dormirte, el cuerpo como que no logra pasar por las fases normales de las etapas del sueño y es como que entras en un estado como de vigilia, pero mientras tu cuerpo se ha paralizado para evitar que te muevas durante tus sueños. Es algo interesante que el cuerpo humano es tan inteligente que para evitar que te dañes a ti mismo cuando estés soñando, el cuerpo como que en ese sueño profundo en el que estás, provoca que como que todas las extremidades se paralicen. Pero ¿qué pasaría si estás paralizado pero al mismo tiempo consciente? Bueno, ahí es donde entra el tema de la parálisis del sueño. Es como que te despiertas, parece que estás despierto o sientes que ya estás despierto, pero no te puedes mover. Entonces te asustas porque crees que algo malo te ha pasado, pero más te asustas luego de darte cuenta de que sientes como que al lado tuyo o encima tuyo hay alguien, como que hay como una sombra, como una persona. Hay quienes pueden distinguirlo más, otros no tanto, pero es como que se crean las condiciones perfectas para que te den muchísimo miedo porque no sabes qué está pasando y parece que hay alguien ahí a la par tuya y hay como un zumbido. Es muy, muy extraño. Lo curioso de esto es que lo que uno vive durante la parálisis del sueño suele ser prácticamente como el mismo escenario para todas las personas a lo largo de la historia. Hay mucha información escrita sobre vivencias de distintas personas a lo largo de la historia de la humanidad que retratan este acontecimiento de parálisis del sueño y todo se parece muchísimo. Entonces es curioso cómo el cuerpo humano genera como esta visión muy similar en todos, independientemente de la época. Pero el punto es que es una sensación fea, no se la recomiendo, bueno, no es que no se la recomienda, no se la deseo a nadie, porque no es algo como que puedas controlar tal cual, pero ocurre por eso, por tener unas condiciones de alto estrés, como que tengas acumulado mucho estrés de trabajo, de tu vida, de tus estudios, etcétera, y adicional que no hayas estado durmiendo bien. Entonces, ese es el tema donde se crea como el cóctel perfecto para que ocurra la parálisis del sueño. Por eso es que cuando a mí me da por primera vez esto, yo me asusté muchísimo. Obviamente vivir algo así no es nada agradable. Y cuando yo logro investigar en internet y entender de qué trataba, me doy cuenta de las condiciones que provocaron que sucediera y es ahí donde es como una alerta roja de que, bueno, yo no quiero volver a vivir la parálisis del sueño, entonces no quiero que se den esas condiciones, voy a cuidarme más, voy a dormir más, aún así me quede sin estudiar ciertas cosas, no importa, yo no quiero volver a vivir eso, voy a dormir y también voy a entender el tema del estrés, cómo empezar a controlarlo. Entonces desde el colegio empiezo este proceso de autoanálisis, de estarme observando para ir detectando dónde es que empezaba yo a sentir más estrés y por qué. Durante todo el colegio y la universidad fui controlando poco a poco esto. Fue un proceso realmente largo, extenso y cada vez aprendía más cosas. También conocía nuevas eh, amistades que tal vez tenían un estilo de vida más relajado y eso me ayudaba a mí como a entender cómo ellos vivían. En fin, como que poco a poco, tanto estudiándome a mí como estudiando a las demás personas, fui identificando maneras en cómo podría mejorar yo mi estrés o el control del estrés o las condiciones que provocaban ese estrés. Y que si se daba alguna situación negativa, cómo tratar de gestionarla de la mejor manera en el momento. Conforme pasaron los años, yo terminé la universidad y empecé a emprender. Me di cuenta que a través del emprendimiento te empiezan a ayudar, es decir, todas aquellas personas que se dedican al emprendimiento de manera ya muy profesional, que han tenido mucho éxito con sus proyectos a nivel mundial, etcétera, hablan bastante de trabajar nuestras habilidades de liderazgo y ahí entran temas como por ejemplo la inteligencia emocional. Entonces empecé a investigar más sobre esos temas, empecé a escuchar más, bueno, podcasts, empecé a leer libros y así fui trabajando mucho y bueno, luego llegó pandemia en 2020 y eso provocó que tuviese más tiempo para analizar todo lo relacionado con salud mental. En ese momento también
viví una situación que como que me desubicó mucho a nivel emocional y eso todo fue como una suma de cosas para poder volver a enfocarme en aprender fuertemente sobre estos temas de inteligencia emocional. Y eso me llevó a descubrir algunas técnicas o estrategias puntuales que son las que quiero decirte a continuación y que vamos a ir explorando poco a poco, solamente como para entender cómo podrías llevarlo a cabo en tu vida, para poder tener muchísima más paz gracias a ese control o gestión de las emociones. Lo primero a aprender y una de las cosas que a mí más me ayudó fue darme cuenta y realmente interiorizar, porque tal vez esto lo has escuchado en otro momento, pero es importante como interiorizarlo, como, como masticarlo bien y darte un tiempo de realmente comprender el mensaje de lo siguiente. En la vida no existen momentos malos o buenos, todos son neutrales. Es decir, todo lo que ocurre en la vida, todo lo que está pasando a tu alrededor, todo es neutral. Y dependiendo de nuestros valores, de todas las creencias que tenemos, a partir de ahí es que creamos un juicio sobre si lo que está ocurriendo es bueno o malo. ¿Por qué es importante esto? Porque incluso si la situación que esté pasando externo a ti sea algo que la mayoría de personas cataloguen como muy malo, como muy negativo, si en ese momento esa situación puede estar dañándote, por ejemplo, digamos que falleció alguien que querías muchísimo, obviamente eso te va a afectar emocionalmente. Y es ahí donde conforme pasa el tiempo, luego de que la mayoría tal vez de personas tuvieron la oportunidad de, de recordar y de memorar la vida de esa persona, si uno todavía se mantiene con la idea de que fue un acontecimiento muy malo y que no querías que hubiese pasado, evidentemente, entonces como que te aferras a esa negatividad de esa situación, la única persona que está siendo afectada y seguirá siendo afectada es uno mismo, porque la persona que falleció, evidentemente, ya no es parte de esta situación, pero uno sigue afectándose por la manera en cómo estamos absorbiendo este momento. Igualmente puede estar ocurriendo esta sensación negativa por alguien que sí está vivo, que tal vez es un conflicto que tenemos con alguien y nos irrita mucho como que alguna situación que está ocurriendo con esa persona. Y es ahí donde tenemos que de nuevo darnos cuenta de que esa forma en cómo estamos evaluando lo que ocurre es lo que provoca que lo veamos como muy malo, muy negativo. Y entre más nosotros nos aferremos a esa emoción, más intensidad tendremos y obviamente nuestro cuerpo más lo sentirá. Y es aquí donde entra el punto más crucial. No se trata de ignorar que hay algo que está pasando que vemos como negativo, se trata de darnos cuenta que nuestro cuerpo, según lo que sienta, va a empezar a tener ciertas reacciones que se van a manifestar en estrés, ansiedad y otros problemas que pueden llegar a ser problemas muy graves. Entonces, si queremos cuidar nuestro cuerpo, es como que tenemos que tener control de mentirle al cuerpo para que no se sobrecargue de emociones negativas que luego te lleven a una situación mucho peor. Entonces, si ya está pasando algo que no deseamos, es mejor no escalarlo, no hacer que esto empiece a tener complicaciones aún mayores. Así que es ahí donde entra este tema de entender que todo es neutral. Uno elige si lo cataloga como malo o como bueno. Y siempre vale la pena buscar la forma de encontrar ese lado bueno. Y esto es donde entra la siguiente estrategia, que es muy sencilla. Básicamente, cada vez que a uno le ocurre algo indeseado, algo que no esperábamos que ocurriera y que evidentemente como es que nos desubica, en ese momento es importante, número uno, darnos tiempo de sentir esa emoción. Por ejemplo, digamos que querías cierto trabajo, cierta oportunidad laboral y no se dio. Y estabas pensando que todo iba a salir bien y al final no se dio. O resulta que alguien tenía que cumplir con algo que vos encomendaste y esa persona no logró hacerlo correctamente o no lo hizo y entonces ahora tienes que lidiar con un problema que no te correspondía, pero bueno, no hay de otra, tienes que asumirlo. Entonces es como que es algo que no deseas que ocurra, pero ya estás viviendo. En ese momento es importante darnos permiso de sentir, darnos permiso de que no nos gusta, de que no nos sentimos bien por eso. Y es como
Es como ese micromomento en el que casi que internamente pegamos un grito al aire porque nos toma muy por sorpresa esa situación. Y estoy seguro que probablemente tienes varias historias así, muy recientes, tal vez algunas o otras más del pasado. Pero el punto es que en esos momentos es importante dejar que esa emoción fluya. No tienes que dejarla fluir a través de una agresión, que a veces algunas personas a ese punto llegan, pero es como dejar que ese sentimiento llegue a ti para poder como tener un minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo de simplemente sentirte como agobiado por ello, ¿ok? Y una vez que ya dejaste como por lo menos ese momento de sentir, ahora sí, llega el punto 2, que es donde deberías hacerte la pregunta, ¿qué lección hay aquí para mí? Y esto para mí es importantísimo. Y es un ejercicio muy sencillo, pero realmente tiene un gran impacto. Cada vez que a mí me pasa algo que es indeseado, que yo, no sé, estaba planeando algo y pensé que todo iba a salir bien y no sé, llegó un imprevisto y todo se cayó, realmente como que todo el plan ya no funciona porque hubo un contratiempo. En esas situaciones uno inmediatamente se siente mal porque, ay, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer? Es como que te sientes mal. Sin embargo, en ese momento ya yo empiezo a preguntarme, ok, ¿qué lección hay aquí para mí? ¿Qué lección hay en esta situación de que yo puedo, digamos, analizar y aprender de ella? Muchas veces esto me ha ocurrido con temas de dinero, como que, no sé, compré algo que creí que iba a salir muy bien y al final me di cuenta de que no salió tan bien y es como que me siento, si tan solo me hubiese esperado o si tan solo hubiese comprado en este otro lugar, es como que ya tu mente empieza a decir, ay, es que si, empieza como a tratar de viajar en el pasado. Apenas a nosotros nos pasa algo malo, es como que ya queremos viajar en el pasado para eliminar eso que acaba de ocurrir y poder sentirnos como que la vida sigue tranquila otra vez. Sin embargo, es gracias a esa situación incómoda que acabas de vivir que tienes la oportunidad de estar aprendiendo de ello. Al final el deseo de volver en el pasado es porque acabas de tener una gran lección de vida y esa lección de vida la tienes en tu mente gracias a que ocurrió esa situación que ves como negativa. Entonces, una situación que has visto como negativa o todas las situaciones que has visto negativa en tu vida te han dejado una gran marca, te han dejado una gran lección. Entonces es como que esa energía negativa de cierta manera creó algo muy positivo en ti, que es ese crecimiento personal, ese desarrollo como persona. Entonces, si es así, como está ocurriendo toda esta secuencia de acciones, es entonces importante aprovechar que cada vez que te ocurra algo que dirías como que esto no me lo esperaba y te hace sentir mal, en ese momento de una vez preguntar, ¿qué lección hay aquí para mí? ¿Qué puedo yo aprender de esto que acaba de ocurrir? Y al inicio es un poco difícil como encontrar algo, pero siempre ahí es como que, bueno, a la próxima ya sé que antes de hacer esta acción, primero voy a pensar en esto. O de ahora en adelante, no más voy a hacerlo así, voy a hacerlo de esta otra manera. Es como que es clave que en ese instante nos demos la oportunidad de aprender para que a futuro también tomemos mejores decisiones, porque lo vamos a tener mucho más grabado, porque está ocurriendo en el momento. Y no tuvo que decirnos a alguien más esa lección, ya nosotros la estamos captando de el mismo contexto en el que estamos experimentando. Y una vez que hayamos tenido cierta respuesta a esta pregunta, debemos hacernos la siguiente y es, ¿qué puedes hacer al respecto? Es decir, ¿qué puedo hacer al respecto si ya ocurrió esto y yo sé que no puedo volverme al pasado, no existe la máquina todavía para viajar en el tiempo y aún así si existiera es como que quién sabe qué mayores problemas provocaríamos. Entonces, si ya sabes que no puedes viajar en el tiempo, entonces no dediques demasiado a pensar en cómo puedes cambiarlo. Por ahora, dedícate entonces a qué puedes hacer al respecto. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Como que, ok, iba para el trabajo
y llevaba algo muy importante en mi computadora y solo lo tenía en mi computadora, se me cayó, se me dañó, se rompió, o sea, ya es un gasto más que voy a tener que hacer, que estaba imprevisto. Adicional, todo lo que estaba en la computadora se dañó, entonces voy a perder todo el trabajo que tenía adelantado. Y digamos que también la computadora, no sé, era un regalo muy especial que te habían dado, entonces tiene un componente emocional. En fin, como que muchas cosas se suman en un pequeño instante donde simplemente fue que se te resbaló la computadora. Y ahí vas a pensar en si tan solo, no sé, me hubiese levantado un poco más temprano o hubiese mejor llevado en mi mano solamente la computadora y no no sé, la mochila. En fin, es como que empiezas a analizar qué pudo haber cambiado del pasado para poder haber evitado esa situación. Pero es ahí donde te dañas a ti mismo de estar analizando eso porque no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, inmediatamente ocurre eso, es como que, ok, te dejas que las cosas las sientas, pero te permites a ti mismo sentirlo, te sientes mal, lo absorbes, lo sabes que no es algo como que hubiese deseado, posiblemente se te va a salir alguna palabra o vas a decir algo, está bien, estás empezando como a por lo menos ser consciente de que es un momento que te puedes permitir en ese instante, pero apenas ya lo sentiste, que no tienen que ser muchos segundos, como digo, no más de un minuto, dos o máximo 3 minutos de estar en esa situación, inmediatamente pensar, ok, ¿qué lección hay aquí para mí? ¿Qué lección me acaba de dejar esto? Es una lección, tal vez era que, bueno, debiste haber tenido las cosas en la nube, tal vez, no en la computadora nada más. Que tal vez no debiste haber eso invertido en una computadora que probablemente no la estabas aprovechando tanto y era muy cara y se rompió y bueno, bien podías haber estado trabajando con una de menor precio. Pero es como que ya estás pensando en qué lecciones te deja. No estás como intentando cambiar el pasado, simplemente ya te estás yendo a la conclusión de esto, que es qué lección te deja. Tal vez son lecciones que no te gustan, o sea, no te hacen sentir bien porque es como que te duele solo pensar en esa lección. Es como cuando tu mamá te dice, ves, te dije, no deberías haber hecho esto o tal cosa. Es como que esa lección la estás guardando, la estás grabando. Pero es un momento ideal para que al futuro, cuando te vuelva a ocurrir algo o pueda llegar a ocurrir algo similar, ya estás anticipado. Entonces, es eso. En ese momento, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué lección aprendí? Ok. Y una vez que ya pasaste esa fase, ahora sí, ¿qué hago al respecto? Bueno, ya sé que a futuro tendré que tener todo en la nube, tendré que evitar tener la computadora, no sé, andarla así fácilmente en la mano, debería andarla en un maletín, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué sigue? Pensar en qué voy a hacer al respecto. Entonces, bueno, tal vez analizo y digo, bueno, la última vez creo que logré enviar una parte del documento que tenía que presentar hoy por correo o sea, lo logré enviar por correo un borrador a tal persona. Bueno, tal vez con ese borrador puedo tratar de adelantar. Lo otro es, bueno, obviamente comunicarle a la persona que le iba a presentar el documento que ocurrió una situación inesperada, indeseada, pero que tienes un plan y el plan, bueno, va a ser poder reconstruir el documento de manera simplificada para poder entregar lo más necesario de ese documento a más tardar X fecha. Y empiezas a buscar soluciones, empiezas a analizar, ok, ya sé que es como que ya descartaste que no puedes devolverte en el pasado. Ya también te diste cuenta que si te quedas a quejarte o a enojarte, no vas a llegar a ningún lugar y nadie se beneficia. Más bien tu cuerpo se perjudica muchísimo. Entonces eso es lo que menos quieres, no quieres dañar tu cuerpo. Así que la única cosa que puedes hacer es pensar en que sí existen soluciones. Tal vez en el momento no las vas a tener todas, pero es como ser optimista en que yo sé que existen soluciones a esto, solo que ahorita no se me ocurren. Así que voy a tratar de pensar lo más que pueda y te sigues preguntando. Conforme pasa el tiempo y conforme vivas más situaciones de ese tipo, te vas a dar cuenta de que las soluciones ante situaciones negativas o que veías como negativas, vas a darte cuenta que cada vez esas soluciones llegan más fácilmente. ¿Por qué? Porque tu mente se va entrenando a pensar en soluciones. Hoy en día para mí eso es como algo del día a día. Siempre que escucho que alguien está sufriendo una situación que le disgustó mucho y que está viendo cómo la enfrenta, yo de una vez ya estoy pensando en soluciones para aportar, para ayudar. Trato de no centrarme para nada en, ay, pero es que, ¿por qué lo hiciste así?
o si tan solo lo hubieses hecho de esta manera, que muchas personas tienden a eso, tienden a que cada vez que ven que algo malo pasó y alguien les cuenta que algo malo les pasó, en lugar de pensar en soluciones, se centran en, ay, pero ¿qué fue lo que hiciste? No, ¿cómo lo hiciste así? ¿O por qué se te ocurrió esto? Y más bien como que te hacen sentir aún más mal de lo que ya venías porque te vuelven a recordar todas esas cosas que crees que pudiste haber hecho diferente, pero que ya no hay manera, ya no se puede cambiar. Entonces, buscas la forma de constantemente enfocarte en buscar soluciones. Y no solo para ti, sino que cada vez que alguien se te acerca con un problema o una situación, de una vez piensa, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué herramientas tenemos en este momento con las cuales podemos actuar ya? ¿Qué podemos hacer de momento para solucionarlo, por lo menos de manera parcial tal vez? Y luego buscaremos opciones ya como más robustas para solucionarlo. Es como que siempre puedes encontrar algo para salir adelante, y no cerrarnos a que ya porque ocurrió, ya no hay vuelta atrás. Y evidentemente no hay vuelta atrás, pero al menos puedes encontrar maneras en cómo, digamos que, no caer en simplemente dejar eso así e irte, sino que puedes enfrentarlo y tener el coraje de enfrentarlo porque vas a aprender cosas muy interesantes en ese proceso de solucionar. No solamente intentar solucionar algo que te está pasando, sino algo de algún amigo, un compañero, un cliente. Es como que busca siempre maneras de encontrar soluciones. Ábrete a esa oportunidad. Por eso hay que alimentar mucho la creatividad. El tratar de siempre estar haciendo cosas nuevas, estar aprendiendo nuevos temas, el aprender idiomas, el aprender hacer actividades físicas, conocer otras personas, todo lo que haga que tu mente esté conociendo cosas nuevas constantemente va a provocar que estimulas esa capacidad tuya de poder crear e inventar, de manera creativa, soluciones en cualquier momento que lo necesites. Solamente este proceso de 3 etapas, que es sentir la emoción, preguntarnos qué lección hay ahí para nosotros y seguidamente qué podemos hacer al respecto, es algo muy sencillo, pero muy, muy poderoso si empiezas a implementarlo todo el tiempo. Es como que tu mente ya deja de pensar en el problema y ahora ve retos, ve cómo no tienes algo que no se puede solucionar y ya, que quedó ahí en el pasado, como que quedó como algo, un punto negro ahí en tu pasado, sino que ahora ves que fue una lección de valor de la cual estás aprendiendo y que ahora estás, gracias a ello, tomando acción que te va a hacer crecer aún más como persona. Entonces se vuelve muy interesante porque ya no vives problemas, ya todo lo que te ocurre, que sea inesperado, ya no lo ves como algo negativo, ya lo ves como un reto más, es como que, ok, acaba de ocurrir esto, nadie sabía que iba a ocurrir, nadie podía preverlo, es inevitable, el hecho de que tenemos que ahora enfrentar esta situación, así que ¿cómo lo podemos enfrentar de la mejor manera? Y es ahí donde te vuelves una persona optimista, no necesariamente positiva y ya, que es distinto. Es como que una persona positiva es que dice, no, todo va a salir bien, no hay que pensar negativo, etcétera, ¿verdad? Eh, pero no toma acción. En cambio, el optimista sabe que al final del túnel hay una luz y esa luz se podrá llegar si nosotros nos mantenemos firmes en tomar acción, en mantenernos positivos también, pero sabiendo que hay que movernos. Entonces, muy importante este esquema de solo 3 etapas que a mí a nivel personal me ha ayudado enormemente y que es un músculo, tienes que ir practicándolo constantemente. Y la otra estrategia que recomiendo bastante y tiene que ver mucho con este también de cómo vemos las cosas, es el eliminar por completo las expectativas. Cuando nosotros tenemos expectativas del mundo, de cualquier cosa, por ejemplo, si yo tengo la expectativa de que hoy en la tarde, no sé, no va a llover y voy a poder ir con mis amistades a ver un atardecer, si llueve, yo voy a sentirme mal porque tenía la expectativa de ese momento con mis amigos, disfrutando del atardecer, etcétera. Y ahora como está lloviendo ya no podremos ir. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal. Pero si yo en lugar de eso hubiese pensado, ahora en la tarde voy a sentarme o a acostarme cómodamente en mi cama mientras veo una película que me gusta,
Si en ese momento yo estoy con ese plan en mente y llega la tarde y empieza a llover, ahora yo voy a sentirme como mucho más cómodo haciendo el plan que ya tenía previsto, porque es como que las condiciones están aún mejores para sentarme y quedarme en la casa. ¿Por qué? Porque está lloviendo. En ambas situaciones ocurrió exactamente lo mismo. ¿Y qué fue? Que en la tarde llovió. Pero por las expectativas que yo tenía, pude ver que esa situación que ocurrió se volvió negativa o altamente positiva. Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que las expectativas moldean la manera en cómo vivimos ese futuro al que estamos llegando. Entonces, ¿qué expectativas te estás poniendo en el día a día? Si tu expectativa era que a la hora de salir de casa ibas a poder llegar de manera fácil al trabajo porque el día se veía bonito y resulta que de camino había, no sé, un accidente, en ese momento te vas a empezar a sentir mal y ya vas a tener ciertas emociones negativas. ¿Por qué? Porque tu plan ya no funcionó. Y todo lo pudiste haber evitado a nivel emocional, pudiste haberlo evitado si simplemente no tenías ninguna expectativa, si simplemente tomabas las llaves, te montabas a tu carro o te ibas al bus, etcétera, pero con la única idea de que vas al trabajo. No es algo bueno ni malo, simplemente es una acción que estás tomando. Si logras llegar a tiempo o no, ya dependerá de las situaciones del camino, pero ya no tienes expectativa de qué va a ocurrir. Entonces te evitas ese choque emocional de si las cosas salen o no según lo que planeaste en tu mente. Y bueno, yo sé que esto es algo que le ocurre a la mayoría de las personas, incluso con cosas muy pequeñas. Si empezamos a autoanalizarnos, nos vamos a dar cuenta de cuántas veces nos estamos poniendo expectativas en todo el día. Expectativas tan simples como que iba a sacar el almuerzo, tal vez traía almuerzo al trabajo o llevaba un almuerzo y mi expectativa era que estuviese todo bueno, pero resulta que por alguna razón se abrió la taza y se regó todo en el bolso que teníamos. Obviamente eso lo vamos a sentir súper negativo, pero lo vamos a sentir muy mal justamente por eso, porque nuestra expectativa era que íbamos a abrir el bolso, íbamos a sacar la taza y íbamos a calentar y ahora ya no. Entonces, eso como que nos cambió todos los planes, nos cambió los tiempos, ya no sabemos cuánto vamos a durar limpiando todo y ya nos estresamos muchísimo. Es más, hasta o sea, no, nos hace incluso como caer en un momento de estrés muy feo, muy fuerte. He visto a muchas personas cercanas a mí que caen en esta situación de alto estrés por situaciones extremadamente sencillas y simples del día a día por el único tema de que la expectativa era muy marcada sobre lo que iba a ocurrir. Como que ya estaban clarísimos de que, no sé, por ejemplo, de que iban a salir de casa y que al momento de llamar, no sé, digamos un taxi, el taxi iba a llegar a tiempo. Y resulta que el taxi nunca llegó y nunca llegó. Y entonces todo el plan que tenían se dañó, se truncó. Así que esto de las expectativas es muy, muy importante y es el hecho de empezar a analizar, ok, yo puedo tener una expectativa de que algo va a salir bien, pero también puedo tener expectativas de que algo va a salir mal. Y el problema aquí es que cuando sí salen las cosas mal, es como que te refuerzas a ti mismo de que tenías razón. Y no es que tenías razón, es que simplemente las cosas se dieron así. Y qué feo tener razón en algo que más bien es negativo, porque entonces tenías una baja energía con solo pensar en lo que iba a pasar. Y cuando pasó, se reforzó. Entonces, de nuevo, el cuerpo siente que todo está mal, que realmente las condiciones en las que vives son siempre catastróficas, en fin, es como que nosotros mismos, por las expectativas que nos generamos, provocamos esas emociones en nosotros. Así que la lección aquí es, empieza a eliminar las expectativas, vive de manera auténtica, vive de una manera en donde todo lo que está ocurriendo de aquí a un segundo en el futuro, un minuto en el futuro, un día en el futuro, un año en el futuro, que todo lo que esté hacia el futuro, realmente, conforme vaya pasando, ve recibiéndolo como algo que sea neutral. Y si es algo que te disgusta,
bueno, es algo que vas a tener que lidiar con ello y vas a tener que aprender de algunas lecciones que hay ahí y empezar a buscar maneras de solucionarlo. Y si son cosas positivas, recíbelas de la mejor manera posible, aprovechalas al máximo y sigue. Es como que todo lo que va ocurriendo vas dejando que fluya de manera natural, sin irnos dando la expectativa. Y obviamente en tu mente vas a tener poco a poco que trabajar esto de las expectativas, pero no incluso conforme lo trabajes, van a haber situaciones en las que las expectativas ahí estarán, pero ahora ya esas expectativas no las tienes escritas como en piedra, es decir, que si algo no ocurrió como deseabas que ocurriera, ya no sientes como que el mundo está en contra tuyo y las cosas todas te salen mal, sino como que, bueno, simplemente fue que yo me hice la expectativa de que era así, pero no pasó. Y entiendo porque, bueno, fui yo el que me ilusioné solo y no era algo que podía afirmar que iba a ocurrir así. Así que ese tipo de análisis, al menos en mi caso particular, me han ayudado muchísimo para contener esos momentos de estrés, porque cada vez que ocurre algo malo, que para alguien podría ser algo malo, para mí es como que simplemente ocurrió. Y ahí puedo intentar aprender de ello y puedo intentar buscar la manera de mejorar. Y cada vez que me invitan a algo que aparentemente todo suena muy bonito, por ejemplo, cada vez que yo he hecho un viaje a otro país, obviamente internamente siento como que hay muchas cosas que puedo experimentar y disfrutar y así, pero aún así también me digo, bueno, tranquilo Ricardo, deja que ocurra lo que tenga que ocurrir. Es como que, bueno, cada quien tendrá creencias o no. En mi caso particular yo creo en Dios, entonces yo creo como que, bueno, Dios sabrá qué tiene preparado para mí. Yo solamente me dejo llevar. Yo me dejo llevar y permito que las cosas que vayan ocurriendo sean lo que tengan que ser, pero de todo lo que ocurra aprenderé. De lo que aparentemente es negativo, de lo que aparentemente es positivo, de todo aprenderé porque es una manera mucho más enriquecedora de vivir. Es una manera mucho más bonita de recibir todo eso que está pasando a nuestro alrededor todos los días de nuestra vida, tanto en espacios en los que estamos con nosotros mismos como cuando interactuamos con otros. Es esa mentalidad de todo hay que aprender y que ojalá muchas cosas buenas nos ocurran. Sin embargo, eso no está en nuestro total control. Podemos hacer acciones para propiciarlo, pero siempre estará esa variable del universo que no puedes controlar y que va a determinar si eso que planeabas se va a dar o no. Ya sea si era una meta que estabas queriendo alcanzar, si era un proyecto que estabas queriendo desarrollar, si era una situación de que querías estar con alguien. En fin, es como que hay muchas cosas que vas a desear, pero es como desatarnos de ese deseo, saber que es solo eso, es un deseo, no es que estás prediciendo el futuro y que conforme ocurran las cosas de la vida, simplemente dejarlas que fluyan a como tienen que fluir y aprender de ello todo lo que puedas. Y bueno, justamente esta es la manera en como yo enfrento todos los días de mi vida. Por eso es que actualmente tengo muchísima paz. Obviamente influyen otras cosas como haber implementado el minimalismo, el desapegarme de los objetos materiales y también cerrar ciclos emocionales como cosas, rencores que tenía conmigo y con otras personas, como empezar a trabajar mucho eso. No es fácil, lleva tiempo, hay estrategias para acelerarlo un poco más, pero el punto con esto es que entre más trabajes el autoconocerte, el observarte y el decidir qué hacer conforme las cosas van ocurriendo en tu vida, el cómo reaccionas, es un ejercicio que vas practicando constantemente. Y espero que estas herramientas que te acabo de compartir las puedas llevar a cabo. Si algunas de estas ya las habías estado aplicando y te han dado resultados, bueno, es como seguir reforzando ese músculo. Y si hay otras estrategias, bueno, también me gustaría escucharlas de tu parte. Siempre sabes que puedes contactarme a través de mis redes sociales. Y bueno, si esto te ha servido, te ha dado valor, recuerda que puedes siempre compartirlo con alguien más. A mí me encantaría que más personas puedan verse beneficiadas de estas mismas estrategias que a nivel personal a mí me han ayudado a superar muchas situaciones y sobre todo a darme cuenta de que conforme avanzo en la vida puedo aprender de todo en todo tipo de situaciones, incluyendo aquellas que en algún momento pensaban que eran negativas.
Así que hemos llegado ahora sí al final de este episodio. Recuerda que puedes encontrar más información en ricardocr.com o escribe Ricardo Elizondo García en Google y te aparecerá mi sitio web de primero en los resultados. Sin más, muchas gracias por estar hasta aquí, que espero que la pases muy bien hoy, que disfrutes mucho el día, que pongas en práctica todo lo de valor que hayas podido captar del episodio. Mi nombre es Ricardo Elizondo García y nos vemos en el próximo episodio. Pura vida, chao.